Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Algo que se ha puesto de moda entre los deportistas es cocinar con los suplementos de proteínas. Pero, ¿esto se puede hacer? Seguro que en más de una ocasión habéis utilizado los suplementos de proteína, por ejemplo, para hacer unas tortitas o unos gofres, es decir, cantidad de recetas dulces, sobre todo, se están empezando a promocionar, ¿no?, para utilizar de una manera diferente o consumir de una manera diferente la proteína en polvo, los suplementos de proteínas, de manera pues que resulten más agradables, más apetitosos y introducir recetas o platos que tradicionalmente no son proteicos y darles ese toque fit o ese toque healthy, podríamos decir, a ese tipo de recetas. En mi opinión, y esto ya os digo que muchas veces os digo la base científica y otras veces os digo lo que yo pienso de ese uso que se le está dando. Vale. Científicamente, vamos a empezar mejor por lo que ocurre científicamente y después os doy mi opinión. Científicamente no hay problema, no hay ningún problema por utilizar los suplementos de proteínas para cocinar, salvo unos pequeños detallitos que es conveniente cumplir para evitar problemas a largo plazo. Me explico. Los suplementos de proteína, ¿qué son? Proteínas que obtenemos, que extraemos de alimentos naturales. Por ejemplo, el whey sería proteína del suero de leche, se obtiene de los lácteos. La proteína de guisante se obtiene del guisante, la de la soja, la de hemp, las semillas de cáñamo, es decir, la caseína la obtenemos también de la leche. Es decir, todas esas proteínas las estamos obteniendo de fuentes naturales. Fuentes naturales, alimentos que podemos cocinar. El cocinado de las proteínas produce algo que se llama desnaturalización. Las proteínas es como si estuviesen enroscadas y la digestión o el cocinado lo que hace es favorecer la digestión de esas proteínas como si las estuviésemos estirando, ¿no? Es más fácil cortarla en trocitos si está estirada que si está hecha una bola ahí enredada. El proceso digestivo lo que hace es romper esas proteínas, esas cadenas de proteínas en aminoácidos, es decir, va soltando cada piecita, que es lo que mi intestino puede absorber para que llegue a sangre y que la utilice donde sea necesario, la masa muscular, ¿verdad?, que es lo que estamos buscando también con esos suplementos de proteínas. Vale, pues al igual que si yo cocino una carne, un filete, ¿no?, que es, vamos a decir, que proteína de alto valor biológico, ¿qué hago? Mejoro la digestibilidad. Si yo me como la carne cruda, la digiero mal, si la como cocinada, la digiero con más facilidad, es decir, obtengo con más facilidad esos aminoácidos esenciales. Pues podríamos pensar que en el caso de las proteínas en polvo ocurre lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese proceso de extracción ya ha favorecido la digestibilidad de las proteínas, es decir, la proteína del suero de la leche se digiere con mucha facilidad y por lo tanto no necesito ese proceso de cocción o de cocinado para aumentar esa digestibilidad. Ese proceso es como que ya está hecho, ¿no? La digestibilidad de los suplementos de proteínas es altísima, es muy buena. Por lo tanto, no es necesario, insisto, esa cocción para mejorar la digestibilidad. ¿Qué ocurre? Que a veces el sabor de esos suplementos de proteínas no es tan rico. ¿Y qué hacemos? Pues mezclarlo con otros ingredientes para favorecer que nos lo tomemos con más gusto, ¿no?, con más facilidad. Normalmente se recomienda mezclarlos con leche, mezclarlos con zumo de frutas, mezclar en un batido
por ejemplo, en el que añadamos ese cacito de proteínas. Pero, como os he dicho, actualmente pues se han puesto de moda esas proteínas en polvo con otros ingredientes, por ejemplo, para hacer tortitas directamente. Yo solo tengo que mezclarle el agua o la leche y tengo la masa de las tortitas con ese suplemento en polvo. Pues igual ya no me gusta tanto la composición de ese suplemento de proteínas porque tiene otros componentes. Otra posibilidad, le añado yo en casa el huevo, la leche y el endulzante en el caso de que necesite para preparar esas tortitas. Perfecto. Puedo añadirle esa proteína en polvo a la masa de las tortitas que yo preparo en casa, las cocino y tengo una forma diferente de aumentar el consumo de proteínas. Pero aquí tenemos que tener algo en cuenta. Es muy importante tener en cuenta el tiempo y temperatura a los que se cocinan esas proteínas. ¿Por qué? Pues porque se pueden desnaturalizar de manera que se transformen en otros compuestos que podrían resultar perjudiciales. Esto es como cuando hacemos una barbacoa y churruscamos la carne, pues esas proteínas ya no son tan beneficiosas como si esa carne está sin churruscar. Es decir, esas partes quemadas que visualmente las vemos, por ejemplo, en un filete, no las vamos a ver cuando esas proteínas en polvo alcanzan temperaturas muy elevadas, podríamos asemejar a una fritura o un horneado, y durante un tiempo más o menos prolongado. Es decir, cocciones cortitas y a baja temperatura, por ejemplo, unas tortitas, pues no nos van a favorecer esa transformación de las proteínas en compuestos negativos. Por lo tanto, ¿puedo utilizarlas para cocinar? Sí. Y aquí ya empiezo con mi opinión. En mi opinión, bueno, ya os la he dado en parte, que esa composición de los suplementos preparados para elaborar algún tipo de receta ya no es igual que consumir un suplemento de proteínas. Evidentemente contiene proteínas, pero contiene muchos otros componentes, muchos otros ingredientes. Revisión de las etiquetas para ver si esos ingredientes favorecen también mi salud o ese suplemento de proteínas se está transformando en un ultraprocesado con componentes que no incluiría de otra manera en mi dieta. Cuando hago caso a todo este tipo de recetas fit o healthy que aparecen en redes sociales, por ejemplo, generalmente son recetas, como os he dicho, dulces. ¿Qué ocurre? Vale, yo no uso nada de azúcar, utilizo un endulzante acalórico. Bueno, ya estamos utilizando edulcorantes que tampoco nos van a resultar beneficiosos a largo plazo. Y ojo, porque no todos los edulcorantes pueden pasar por el calor, porque también se pueden alterar su composición, tanto en sabor como pues en las sustancias que al final ingerimos y que pueden resultar, una vez calentadas, perjudiciales también, porque esos edulcorantes artificiales en algunos casos son inestables con el calor y no son iguales cuando los consumimos en frío que cuando se cocina con ellos. Siempre os digo, echarle una pastillita de sacarina, por ejemplo, al café, no es calentar la sacarina, es ponerle esa sacarina a una receta que voy a hervir o que voy a hornear. En ese caso podríamos tener variación en esa composición de la sacarina. Así que vamos a buscar otras fórmulas, ¿no? Si yo quiero consumir esas proteínas, ese suplemento de proteínas en polvo cocinado, podemos buscar otras recetas y otras fórmulas que también nos van a ayudar enormemente a mejorar el aporte de los nutrientes totales de la dieta. Una de las formas de incluir esa proteína en polvo en alguna receta, os la he citado 1.000.000 de veces, en un batido casero, ¿no? Que preparemos, por ejemplo, con un lácteo, con fruta, con algún fruto seco, semilla, es decir, redondeamos de alguna manera la composición nutricional de esa receta con un mayor aporte de proteínas. Os he puesto ya varios vídeos, ejemplos de cómo preparar
batidos proteicos caseros, a los que podemos añadir también, por supuesto, esa proteína en polvo. Y otra fórmula que nos puede resultar muy interesante es, por ejemplo, añadir un cacito de proteínas al final de la cocción de una crema de verduras. Estamos favoreciendo el consumo de vegetales que tienen una cantidad muy bajita de proteínas, pero en volumen inferior. Por ejemplo, personas que no podrían consumir por volumen la crema de verduras y después pues un alimento proteico como puede ser la carne o el pescado, pues estamos añadiendo esas proteínas en una ración más pequeña. Esto es muy útil, por ejemplo, y se utiliza mucho en personas mayores, en adultos mayores con dificultades, por ejemplo, para consumir alimentos proteicos. En el caso de los deportistas nos puede resultar muy útil para no tener que aumentar el volumen de lo que comemos, pero mantener un suficiente aporte de proteínas. Las proteínas en polvo se disuelven fenomenal, en este caso en la crema de verduras. Otra posibilidad, por ejemplo, preparar un yogur, bueno, pues con un poco de fruta picada y mezclarlo con las proteínas en polvo. Tiene la densidad suficiente el yogur para disolver también esas proteínas y estamos transformando ese yogur en un yogur súper proteico que no es comercial, sino que lo estamos preparando nosotros en casa a nuestro gusto. ¿Que queremos reducir la grasa? Con un yogur desnatado. ¿Que queremos aumentar la grasa porque queremos aumentar la energía total? Con un yogur griego. Es decir, posibilidades tenemos muchísimas. No siempre tienen por qué ser recetas dulces. Por lo tanto, si voy a utilizar las proteínas en polvo, un suplemento de proteínas para cocinar, tened en cuenta el tiempo y temperatura al que se van a cocinar, que debe ser bajito, poco tiempo, y temperatura no superior a los 120 grados. Se suele calcular que se desnaturalizan las proteínas a partir de temperaturas inferiores, a partir de 70, pero podríamos evitar esa formación de sustancias negativas hasta más o menos esas temperaturas. Y después, si voy a utilizarlo en recetas en las que puedo añadirlo al final de la cocción, perfecto, lo añado cuando ya he terminado de cocinar, como si fuese un complemento a la receta para mejorar su composición nutricional. Así que ya veis que posibilidades hay muchísimas. ¿Que es seguro cocinarlas? Sí, pero teniendo en cuenta, como os digo, tiempo y temperatura. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.